Atención, atención, noticia que todavía no están tratando los medios de comunicación españoles, pero es muy grave porque el régimen, la narcodictadura de Venezuela, acorralada por la administración Trump, está pensando utilizar sus tentáculos de la red criminal en otros países, concretamente Colombia y España, para comenzar una sucesión de atentados terroristas con el fin de generar una extorsión en esos países para que le ayuden ante el bloqueo y la amenaza constante de un ataque de Estados Unidos. No es cosa baladí porque quien ha dado esta comunicación, quien ha hecho esta alusión en la habitual retórica del chavismo, ha sido el mismísimo jefe de la represión y del aparato de inteligencia y logístico de la red del Cártel de los Soles, que es Diosdado Cabello. Ha nombrado a España y ha nombrado a la oposición, que podría estar ahora mismo amenazada de algún tipo de atentado a modo de adelanto, como es habitual en la retórica chavista, mostrado como una iniciativa de falsa bandera para culpar al chavismo. Pero sabemos que cuando el chavismo actúa de esa manera y anuncia este tipo de cuestiones, atribuyéndolas como intención de la oposición, quienes realmente quieren perpetrarlas son ellas. Y mientras tanto, Donald Trump vuelve a señalar a Pedro Sánchez, esta vez en público, delante y en compañía del secretario general de la OTAN, pidiéndole prácticamente a Mark Rutte que resuelva el asunto con España rápidamente si quieres hacerlo. Y ojo, porque presionado Mark Rutte también ha querido dar una segunda bofetada a Pedro Sánchez, que esta mañana se ha despertado y claro, la prensa le ha preguntado. ¿Y qué ha contestado Pedro Sánchez? Lo vamos a ver todo en este vídeo. Venga, vamos allá. Antes que todo, la encomiable labor de David Alandete, periodista señalado por el régimen sanchista chavista de Pedro Sánchez, que decía esto. Sí, ha sido señalado por hacer preguntas a Donald Trump que incomodan al presidente del gobierno, al gobierno de España, que le dejan en mal lugar. Ojo, un gobierno señalando a periodista. Claro, a Pedro Sánchez le gustaría que a la Casa Blanca fuese enviada una Sara Santaolalla, una, ¿por qué no? Incluso una Silvia Insaurrondo, una Pepa Bueno o, quién sabe, ¿por qué no? Una Ana Pastor. Pero no, a quien tenemos es David Alandete, que explicó dentro de la retórica del sanchismo, que es la misma del chavismo, por qué el chavismo español, por qué Pedro Sánchez, el sanchismo, le acusa, o lo acusa, mejor dicho, de no estar haciendo los intereses de España como si tuviera que hacerlo. Y aquí lo tenemos. Para entender por qué hoy la comunicación con la Casa Blanca es nula con el gobierno, ver este vídeo. Sánchez vino a Washington en plena campaña electoral americana y en un acto oficial como jefe de gobierno pidió el voto para Biden. Atacó a Trump y llegó a afirmar que Biden estaba en perfecto estado cuando ya era evidente su declive. Quien representa a todos los españoles no puede presentarse como presidente progresista. Es presidente sin adjetivos, al igual que la paz, justa y duradera, es paz. El interés de la nación debe estar por encima del carné político. Esto es lo que dijo Pedro Sánchez. En relación con la primera de las preguntas, a ver, yo no escondo mi preferencia. O sea, yo he estado como presidente del gobierno con el presidente Trump y con el presidente Biden, y con todos los respetos hacia lo que vaya a elegir el pueblo estadounidense el próximo mes de noviembre, desde luego, como presidente progresista, prefiero a Biden como presidente de Estados Unidos, ¿no? A partir de ahí, yo he visto a Biden bien, ha estado presente en todos los debates, de todos los plenarios, a diferencia de otros que se han ido ausentando. Él ha estado constantemente presente en los debates y, en fin, su compromiso con la OTAN, con esta alianza, yo creo que es total, es rotundo. Y eso se ha demostrado en la celebración de este 75 aniversario. En relación con la primera de las preguntas, a ver, yo no... Entendemos que después de estas declaraciones no estamos como para culpar a un periodista por la pregunta que hace y que dejan en mal lugar a España, no ser patriótico, ¿no? Pero también, con respecto al tema de David Alandete, tenemos que Javier Visiers escribió esto, línea editorial de la COPE. No solo es la causa de un periodista ni una serie de medios lo que está en juego.
es la propia función de una prensa libre, clave de bóveda de una sana democracia. Exactamente la función que cumple, como tantos otros, David Alandete, apoyando, por tanto, también otros periodistas, cosa que no ha sucedido en otra ocasión en la que periodistas felacionistas del régimen lo que han hecho son comunicados en otra ocasión, como el que firmó Silvia Inchaurrondo y otros periodistas progresistas, porque a ellos les gusta utilizar adjetivos para definirse de manera sectaria, identificarse como mejores, como una autoridad mejor respecto a los demás. Y por autoridad mejor, precisamente, ese posicionamiento lo que han producido es ese punto de partida, esa bajada de bandera, como se suele decir cuando uno entra en el taxi, que es un coste que no puedes eludir, que es el coste que está pagando ahora el sanchismo, estando la administración Trump. Pero ojo, porque David Alandete, además, decía esto. Trump, España no juega en equipo, la única excepción. No fui yo, lo juro. El presidente hizo esas declaraciones sin que nadie le preguntara por España. Y en efecto, ayer en la rueda de prensa, junto con Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, fue el mismo Donald Trump que sacó el tema de España, incluso al principio haciendo una alusión muy sagaz, muy puntillosa, dejando claro que España no está cumpliendo con la OTAN y que debería haber alguna. Y no fue precisamente David Alandete quien le hizo la pregunta, lo sacó él mismo solo. Fíjate cómo comenzaba la rueda de prensa. General de la OTAN, muy respetado en todos los países, casi todos los países de Europa. Creo que pronto se puede quitar el casi. Sí. Muy respetado en todos los países de Europa, en casi todo. Creo que pronto se podrá quitar el casi. Y Mark Rutte diciendo, sí, entendemos a quién se refiere casi todos y por qué pronto. Tan es así que en otra parte de la rueda de prensa dijo esto sobre España sin que nadie le preguntara. Eso es sobre la OTAN. Somos un miembro muy orgulloso de la OTAN. Tenemos una gran relación con los países de la OTAN. Creo que mejoró mucho con nuestra visita hace unos meses. Cuando acordaron el 5% en lugar del 2% del PIB, eso fue una gran concesión. Creo que fue una concesión que hace 2 años nadie hubiera dicho. Incluso hace 1 año. Incluso hace 9 meses antes de que fueras elegido. Ellos habrían dicho, no es posible. Y la diferencia. Incluso hace 9 meses antes de que fueras elegido. Fíjate cómo Mark Rutte le lame las botas a Donald Trump. Terrible. Es que están pagando 5% en lugar de no pagar 2%. Muchos de ellos no estaban pagando, con la excepción de España. Creo que vas a tener que hablar con España porque ellos no están. España no es un jugador de equipo. Entonces, aparte de España, todos están al 100%. Y podría resolver el problema de España muy fácilmente, creo, ya sabes, si tú. Creo que podría resolver el problema muy rápidamente si tú me lo permites. Claramente esto es una alusión a Mark Rutte a que se mueva y resuelva el asunto de España, que no es buen jugador de equipo. Esto es lo que decía Donald Trump. Esto concretamente es lo que dijo Donald Trump a Mark Rutte. La OTAN puede solucionar el problema de España muy fácil. Es la excepción. Hay que hacer algo con ellos. Y no fue Alandete quien le preguntó. Pero esto puso, obviamente, en obligación a Mark Rutte de tener que dar más explicaciones y claramente brindó la oportunidad a David Alandete de hacer preguntas en un canutazo que dio Mark Rutte al final de la rueda de prensa fuera de la Casa Blanca, no como Zelensky que lo echaron de la Casa Blanca, sino fuera. Y dijo esto, David Alandete lo puso también. Le he preguntado a Rutte, aquí en la Casa Blanca, por las quejas de Trump sobre España y desautoriza, en mayúscula lo pone Alandete, al gobierno español. Niega la premisa central con la que Moncloa justifica su excepción, que España puede cumplir los objetivos de capacidad militar con menos gasto. No es un matiz técnico, es una contradicción directa del relato oficial español, y lo dice el máximo responsable político y militar de la OTAN transverse con Trump. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, dijo esto. Now with Spain, I had many talks with the president of the government, Prime Minister Sanchez. We know each other very well. Spain has committed to deliver the capability targets. They're saying we can do it on a percentage lower than 3.5. I said, you cannot, and we will pretty soon find out who is. Y aquí tenemos la traducción de David Alandete. He hablado muchas veces con el presidente Sánchez. Nos conocemos bien. España asegura que puede cumplir sus compromisos de capacidad por debajo del 3,5% del PIB. Yo les dije que no, que eso no es posible y lo sabremos muy pronto. ¿Qué significa lo sabremos muy pronto? Bueno, porque Pedro Sánchez posiblemente tenga que presentar un plan
y ahí lo analizarán, lo fiscalizarán y directamente le dirán que ese plan no es viable. Realmente es que Pedro Sánchez tiene un plan. ¿Y cuál es el plan de Pedro Sánchez? Motivo por el cual Pedro Sánchez hoy en Bruselas dijo esto. Vamos a escucharlo. El presidente Trump sabe que desde que yo soy presidente del Gobierno de España, no solamente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestras capacidades hoy, sino que además hemos cumplido con incumplimientos que otras administraciones, en este caso el Partido Popular, hizo en el año 2014 cuando se comprometió al 2% y en 2017 lo que nos encontramos fue una España que solamente dedicaba el 0,9% de su Producto Interior Bruto al presupuesto en defensa. Somos un país confiable, somos un país que cumplimos con nuestros compromisos. Es verdad que nosotros hemos llegado a un acuerdo con la OTAN en materia de capacidades, que realmente es lo importante. ¿Qué capacidades necesitamos para afrontar los desafíos comunes que tiene la Alianza Atlántica? Esa es nuestra filosofía, creo que también es la filosofía de la Alianza Atlántica y es en esos parámetros en los que hemos llegado al acuerdo en la última cumbre de la OTAN en La Haya. Según Pedro Sánchez, lo importante aquí es el acuerdo de capacidades, es decir, de poder garantizar a la OTAN llegar a una serie de objetivos y no lo que se gasta. Pero claro, ¿cómo pretende llegar a esos objetivos gastando menos respecto a lo que van a gastar los demás? Esa es la pregunta que se está haciendo Mark Rutte y que está esperando precisamente el plan de Pedro Sánchez para fiscalizarlo y ver cómo piensa sacar conejos de la chistera Pedro Sánchez. Al margen de decir una cosa, ese acuerdo es para llegar a 2035, si no recuerdo mal, ¿no? Es decir, que son varios años lo que progresivamente se llega a esto. Y no necesariamente estará el gobierno de Pedro Sánchez. Esto debería depender de un acuerdo de Estado entre los principales partidos que Pedro Sánchez no ha querido someter y al que no ha querido incluir al Partido Popular para dar estabilidad, que es lo que se necesita a un plan de este tipo. Es decir, que Pedro Sánchez se ha apropiado de ellos, señal que posiblemente sus fantasías pretende gobernar hasta entonces y que no es necesario pactar con el otro gran partido, un pacto de Estado, para algo a tan largo término, que a largo plazo, que va a trascender necesariamente su gobierno. Debería ser así, pero esta es la demostración de lo que dice precisamente el mismo Donald Trump, que España no juega en equipo, es decir, que Pedro Sánchez no juega en equipo, no sabe jugar en equipo. Pedro Sánchez quiere protagonismo, quiere ser el artista que todos los demás son comparsas que bailan a lo que es su voluntad. Pero otra vez, ¿cuál es el plan de Sánchez para llegar a estas capacidades? Es hacer una triquiñuela en los presupuestos, incluyendo como gasto partida presupuestaria que en España no están contemplada como gasto de defensa, pero que quiere vender, por tanto, entraría dentro de un 2%, no superarían ese 2%, pero que quiere vender a la OTAN como gastos que se incluyen en ese 5%. Es decir, el plan de Pedro Sánchez, de cara a los españoles, yo vendo que he conseguido el 2% y de cara a la OTAN, meto en ese presupuesto una serie de partidas que en España no están contempladas como gasto de defensa, trato de colarla ahí para que sumándose se pueda decir que he cumplido con el 5%. ¿Y qué partidas son? Aquí la tenemos. Sánchez insiste en incluir el gasto contra el cambio climático en la inversión de defensa, es decir, todo lo que son placas solares prácticamente y otras iniciativas de Sara Agesen, hacerla pasar, hacer como digamos, una triquiñuela contable, una ingeniería o una creatividad financiera, a través de la creatividad financiera, hacerlo pasar como tal. Pero ojo, porque Bruselas, esto del 10 de octubre, ya rechazó el plan de Sánchez de incluir el cambio climático como gasto de defensa. Y Pedro Sánchez ahora mismo está buscando otras alternativas para cumplir con esa triquiñuela. ¿Entendemos dónde estamos? Bien. Y ahora, lo más importante, porque este tema ya queda cerrado, es lo que está viniendo de Venezuela. Una amenaza directa que podría implicar una serie de atentados que incluso podrían beneficiar al sanchismo contra la oposición. Ojo, porque el régimen de Venezuela acorralado está buscando la forma de desestabilizar otros países en los que ha conseguido extender sus tentáculos, principalmente España, Colombia, México, Brasil, para perpetrar una serie de atentados contra la oposición que claramente esto podrían desestabilizar a los gobiernos que están gobernando, que son gobiernos de corte chavista, que según ellos deberían ayudarles, al igual que Venezuela ayudó con dinero los fraudes electorales, financiando campañas de determinados partidos,
la campaña o los presuntos sobornos para conseguir que Pedro Sánchez fuese investido presidente de la Internacional Socialista, etcétera. Ahora, la cabeza del pulpo, digamos, la cabeza de esta red criminal, quiere cobrarse esa deuda moral y está extorsionando a varios países para ver si le ayudan, le devuelven dinero, consigue poner un parche debido a todos los cierres a lo que le está obligando la administración Trump. No hay que olvidar que ya lo tratamos. Hay una estampida de chavistas de Venezuela y el destino principal es España. Por tanto, cualquiera podría convertirse en una célula de inteligencia para Venezuela que podría arremeter contra los intereses de España. Y esto para forzar al gobierno de Pedro Sánchez a ayudar. ¿A quién? Al gobierno, a la organización de Maduro. Y esto lo dejó claro Diosdado Cabello, que dijo esto esta tarde, esta noche mismo. Ojo que lo vamos a escuchar. Pudimos revelar el verdadero móvil del intento de asesinato de los opositores Luis Pechi y Yendri Velázquez en Bogotá. Que, por cierto, nadie salió a desmentir lo que dijimos. Lo dijimos aquí. Me refiero a que confirmamos que todo fue impulsado por un tema pasional. Bueno, hermano, para que sepáis que al cachaco también le llegó la información de que Lasayo va a aprovechar la matriz de opinión de que el gobierno está supuestamente atentando contra opositores residenciados en Colombia, Panamá y España para salir de personajes que ya no le son útiles y culpar al gobierno de Superbigote. Primo, Cachaco me dijo que Lasayo le pasó a su papá político, Álvaro Uribe, alias El Paraco, una lista sacrificable donde hay políticos, influencers. Bueno, yo voy a decir este nombre, así voy a decir que soy yo el que lo estoy amenazando. Y hasta aparece el tal Orlando Bendaño, alias El Burro con Sueño. Ojo, una lista de políticos e influencers y después le traiciona el subconsciente. Parece que esto lo estoy mandando yo. Dentro de la retórica de el chavismo, esto es habitual, atribuir a otros lo que son intenciones propias. Y fíjate cómo ha construido, ¿no?, la manipulación de Diosdado Cabello, diciendo que va a ser María Corina Machado quien tiene esa lista que ha proporcionado a Álvaro Uribe, recién exculpado de la condena en segunda instancia en Colombia, que le llevaba a 12 años de cárcel. Bien, entonces, aquí lo que está diciendo Diosdado Cabello es que la Sayona, es decir, María Corina Machado, había dado una lista a Álvaro Uribe para que Uribe desplegara su red criminal para atentar en esos países que ha mencionado, Colombia, Panamá y España, ¿no?, con el fin después de culpar a Nicolás Maduro. Obviamente, esta es una alusión, es una amenaza, una forma de extorsión encubierta, maquillada, típica de la retórica chavista, que lo hemos visto en otra ocasión hace aproximadamente un mes. Lo vimos con lo que ocurrió a la embajada de Estados Unidos en Caracas. El mismo Diosdado Cabello primero salió diciendo que María Corina Machado estaba preparando un atentado contra la embajada de Estados Unidos para después culpar a ¿quién? A Nicolás Maduro. Y luego, gracias a ese comunicado previo, poner la mano delante, ese aviso, él se legitimó para acorralar la embajada e incluso ver la forma de si podía entrar con el fin de protegerla. Ojo. Y esto es lo que podría suceder con intereses y opositores en los países que ha mencionado Diosdado Cabello. No es tontería, tan es así que hay varias personas que ya lo están tomando en serio. Agustín Antonete. Diosdado Cabello acaba de amenazar con atentados a opositores en Colombia, Panamá y España para los próximos días. Incluso dice que podrían atentar contra Orlando Avendaño, aquí lo tenemos, periodista en Colombia. Esto es gravísimo, todos a difundir. Orlando Avendaño, que se sintió llamado en causa, alerto, sin ingenuidad ni alarmismo. Diosdado Cabello está amenazando con atentar contra mi vida. También dice que hay planes para atentar contra disidentes en los demás países. Emanuel Rincón, están poniendo sobre aviso a quienes buscan asesinar, culpando preventivamente. Eso es una acusación preventiva para legitimar o para realizar ellos unos ataques de los que después haber dicho, ah, ¿veis? Os lo habíamos dicho.
para después tener coartada. Eso es, como si el mundo no supiera que los terroristas son ellos. Y lo mismo Tamara Suju. Atención, el ministro de Justicia y de la estructura criminal de la narcotiranía lee el libreto escrito por él mismo, donde reproduce el miedo que siente tratando de intimidar y amenazar a los venezolanos que estamos fuera. Nombra en específico a Orlando Avendaño, cuyo caso de persecución llevo en el Kasla Institute. Tamara Suju es una activista contra los crímenes de lesa humanidad del régimen chavista, al cual envío enseguida el vídeo. Pruebas, Diosdado Cabello, pruebas. Diosdado Cabello es habitual de crearse como un avatar, ¿no? Que es un interlocutor imaginario con quien se escribe cartas para decir lo que él quiere. Pone en la otra persona, digamos, las afirmaciones que él quiere pronunciar como para dar a ver que no ha sido él, ¿no? Que no está siendo él, sino que es una tercera persona. Al igual que tiende a culpar a los demás, el clásico mecanismo perverso, narcisista y psicópata, a través de la proyección, acusar a los demás de aquello de lo que tiene intención realizar o que ha ya realizado. En este caso sería una intención. Aquí viene mi pregunta. ¿Crees que estos opositores son opositores del régimen de Venezuela o puede tener que ver incluso con partidos políticos de otros países? Ojo, no es baladí la cosa. ¿Qué opinas? ¿Crees que veremos algún tipo de acción sucia? En Chile ya se han dado. De hecho, el mismo Gabriel Boric, lo ha denunciado. Ya ha habido atentados terroristas, precisamente dirigidos por parte de Venezuela hacia opositores del régimen. Y claro, esto debe ponernos en alerta. Tenemos una red chavista criminal en España con células durmientes y no lo sabemos. ¿Tú qué opinas? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.